Horas mediodía. Tenemos al doctor Luciano López, constitucionalista, para hablar y comentar precisamente los anuncios que ha hecho el presidente Martín Vizcarra esta mañana. Doctor López, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, gracias Paco, Pamela, ¿cómo están? Bueno, hay que aclarar el término. El presidente lo ha dicho que efectivamente él no ha pretendido utilizar unas palabras que sean demasiado duras, pero en la práctica esta inmovilización social obligatoria es un toque de queda. No, definitivamente es un toque de queda y ahí es importante que la población sepa qué exactamente es, ¿no? Y qué diferencia tiene con el estado de emergencia. En realidad, mira, diferencia no es tanto porque el toque de queda parte de la premisa de que se dicta un estado de emergencia, porque en el toque de queda hay una inmovilización total. En simple, ¿quiere decir entonces que puedo transitar en ese horario ya establecido? No, no puedes transitar. Nadie puede transitar. ¿Y qué sucede si es que estás transitando y las fuerzas armadas o policiales te detienen en ese momento? Pueden usar algún tipo de medida de fuerza. Para empezar, te van a detener. Pueden adoptar cualquier otro tipo de medida administrativa, confinación del vehículo, etc. Entiendo que sí, como es lógico, para no especular, el gobierno debe dictar, supongo, un decreto supremo que pueda complementar lo que va a pasar en esta restricción. Ecuador ya comenzó con el toque de queda el día de ayer, por ejemplo. Lo he visto en algunos medios de prensa. Así que aunque el presidente no haya querido emplear el término, esto es un toque de queda. ¿Por qué se llama toque de queda? De toque a toque, de hora a hora. Por eso es que tiene esa denominación. Es una restricción total y creo que hay que apoyar la medida porque es en bienestar de todos los ciudadanos. De lo contrario, es importante precisarlo. El presidente podría prorrogar el estado de emergencia y con eso también las restricciones, porque la idea es superar la curva de la cual hablan los médicos. Si no somos rigurosos, esto es posible. Así que mejor guardar todos la cuarentena y hacer caso a las medidas que está dictando el gobierno con mucho tiempo. Ayer el ministro de Defensa, Walter Martos, cuando se le consultó sobre la posibilidad del toque de queda, hablaba de que de darse, y en este caso ya es prácticamente un hecho que se da este toque de queda, quien lo incumpla comete un delito. Él usó la palabra delito. Y yo le hago esta pregunta, doctor López, porque, claro, hay que esperar el decreto supremo que establezca cuáles son los alcances y las sanciones que van a recibir los ciudadanos, pero en medio de un estado de emergencia, quien circule incumpliendo esta norma, ¿está cometiendo un delito? Bueno, hay una figura penal que se llama la violencia y resistencia a la autoridad, ¿no? Entonces se parte de la premisa, en este caso, de que si hay ya este anuncio, que vuelvo a repetir, tiene que estar traducido en normas. Aquí yo abro un paréntesis, si me permite, Paco. Es importante que los miembros del gobierno, los ministros, el presidente, tomen en cuenta que no se puede regular a través de entrevistas o de mensajes. Estos mensajes tienen que traducirse en una serie de normas, porque la pregunta que tú me haces es totalmente lógica. ¿Qué tipo de delito? El ministro ha hablado de un delito. Ya, ok, entonces eso tiene que plasmarse en un tipo de norma. Mi sentido común, el conocimiento del derecho me hace decir que puede ser una violencia o resistencia a la autoridad, porque hay una norma, y para eso es importante que eso se traduzca en una norma. Hay una norma que ha establecido una restricción de horarios. Si ya se ha establecido la restricción de horarios y tú sales contrario a esa restricción de horarios y no se trata de una situación de una emergencia o urgencia médica y la autoridad te detiene e incluso a lo mejor hasta tú resistes eso, estás incurriendo obviamente en un delito de violencia, resistencia a la autoridad. Pero, repito, y una sugerencia, una humilde sugerencia, creo que cada vez que se están dando mensajes y se declara a la prensa, esto tiene que estar traducido en ciertas disposiciones, porque si no, ¿cómo se viabiliza? Lo que sí, independientemente del tema normativo que es necesario, insistir en ello, ¿no? Los ciudadanos tenemos un deber cívico. El deber cívico es cumplir con las disposiciones del gobierno. Ahora, doctor, en el tema de las justificaciones y las autorizaciones, no parece haber quedado del todo claro, ¿no? Porque esta otra medida que está tomando el Ejecutivo es que no circulen más los autos particulares y está instando el presidente a usar el transporte público. Pero entonces aquellas personas que supuestamente sí tienen la autorización para circular porque trabajan en estas actividades que son consideradas esenciales, como nosotros, por ejemplo, los medios de comunicación, que tenemos que informar y no podemos parar, ¿acaso a las
4 de la mañana, que tenemos que salir muchos de nosotros para empezar la jornada informativa, ¿vamos a encontrar un sistema de transporte público? No. Por eso es que, mira, lo que tú me estás preguntando tiene que estar plasmado en una norma, pues. ¿Por qué? Porque de lo contrario, el mensaje que se acaba de dar, que es muy importante, nadie lo niega y como vuelvo a repetir, todos tenemos que apoyarlo, pero eso tiene que traducirse en alguna norma. Yo entiendo y en todo caso invoco, sugiero humildemente al señor presidente y a sus ministros que aprueben esto inmediatamente a través de un decreto supremo. ¿Para qué? Para que entonces se pueda viabilizar y responder estas preguntas que son totalmente lógicas, sobre todo porque él mismo ahorita en el mensaje acabamos de escuchar que reconoce algo que es dos dedos de frente, que es muy importante la labor de la prensa, porque todos los ciudadanos que estamos cumpliendo en la cuarentena también requerimos estar informados. Entonces la labor de la prensa es vital en este tema. ¿Cómo se van a poder movilizar? Ayer, por ejemplo, también escuchaba a algunos ciudadanos por algunos medios de prensa que habían estado recogiendo las opiniones de los ciudadanos y varios de ellos, por ejemplo, eran empleados de los servicios de salud, que ahorita son además una parte vital de todo este estado de emergencia. Y varios de ellos decían, estoy esperando hace más de una hora u hora y media que venga el transporte público. Entonces, hay medidas que tienen que irse acompañando. Yo entiendo que esta es una situación inédita, que es una situación, vale la redundancia, hay una total emergencia, pero se van a tener que ir dando las medidas correctivas, pero sobre todo que sean claras, y la claridad tiene que ser plasmado en una norma. Papelito manda. Si eso no está en una disposición, ¿cómo hacemos? Porque entonces hay partes vitales que son los medios de comunicación por un lado, y los otros, los de los que están prestando servicios de salud y de los servicios de abastecimiento que son indispensables en esta labor de emergencia, ¿no? Claro, y en esta misma línea, doctor López, yo le pregunto y le traslado, mejor dicho, la pregunta de una persona a través del Twitter que dice que tiene un familiar que recibe diálisis 3 veces por semana y que tiene que movilizarlo a un centro de salud. Esta persona me dice a través del Twitter que ya había gestionado un permiso de circulación a través de la página que había puesto a disposición el Ministerio del Interior. Sin embargo, aparentemente habría quedado en el limbo esta autorización debido a la prohibición de la circulación. Eso también tiene que quedar claro en la norma que se estipule en las próximas horas. Sí, pero también hay que tener en claro una cuestión. Cuando estamos hablando del toque de queda, estamos hablando de una restricción mayor de la que ya existe, porque desde que se ha dictado el estado de emergencia ya estamos con una restricción de circulación, y esos permisos que con buen criterio estableció el gobierno y que muchos han tramitado, son permisos que son para circular, entiendo, ahora que se está dictando un toque de queda, con la circulación en el día. Quizá la pregunta, me atrevo a aumentarla, el amigo televidente que ha tuiteado, es: ¿y qué pasa si alguien tiene una emergencia de salud que ocurre en la madrugada? Ajá. Que ocurre entre las 8 y las 5 de la mañana. ¿Qué pasa con esta persona? Bueno, es una emergencia y tendrá que salir con su vehículo, y ante la detención natural que debe ocurrir de una autoridad policial o militar, pues en ese momento más bien ya los militares y los policías entiendo que tendrán que estar suficientemente instruidos para usar su buen criterio y darse cuenta que es una emergencia o una situación de urgencia médica y que se tiene que trasladar de inmediato. No significa que se va a volver pues esto de que al primer vehículo que circula se le dispara. Eso no es así. Yo entiendo que debe haber una debida instrucción sobre el tema, pero habría que diferenciar lo que es el toque de queda del toque a toque, como decíamos hace un momento, y de las situaciones de urgencia, que solamente esas situaciones son las que se deben dar en ese espacio, pero que hay cosas que se tienen que normar también de lo que va a ocurrir en el transcurso del día, ¿no? En el transcurso del día ya sabemos que hay unas restricciones y hay unas autorizaciones, y que para eso muchos han tramitado el tema de los permisos, pero que también ahí entra a primar el criterio de cada uno de nosotros. No debemos pues tampoco estar saliendo por cualquier cosa a la calle. Se supone que estamos en una cuarentena y de nosotros depende que esto no se amplíe. Eso es muy importante que la población lo tenga claro. No cumples la cuarentena, que no te sorprenda que el señor presidente tenga que ampliar entonces el estado de emergencia, y está constitucionalmente amparado que así lo haga. Entonces depende mucho de nosotros también de colaborar con las medidas del gobierno, pero también del gobierno de poder clarificar estas cosas con medidas complementarias
a nivel normativo. Esto tiene que estar plasmado de una manera muy clara. No se puede resolver solamente con una declaración de prensa porque muchas preguntas van a quedar en el aire. Por supuesto que sí. Entonces vamos a estar a la expectativa de que se emita pues este nuevo decreto de urgencia que tendría que ser en las próximas horas, ¿no? Para poder conocer cuáles son los alcances. Simplemente, ¿no? Sí. Basta con un decreto supremo, simplemente con un eso. supremo, ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctor, y esperemos que efectivamente, como lo ha dicho también el presidente Martín Vizcarra, que con estas nuevas medidas no sea necesario pues ampliar el periodo de emergencia nacional. Así es, esperemos también que la gente por fin entienda que tiene que quedarse en casa. Quédese en casa, no hay necesidad de salir, pues me quedo en casa y como ha dicho el presidente de la República, hay muchísimo que hacer en casa y aprovechar el tiempo que tenemos disponible con nuestros familiares. Muchísimas gracias, doctor Luciano López, por la paciencia y por haberse quedado con nosotros.